y obramos para gloria de su nombre. Estemos todos unidos en el programa del Instituto Bíblico Radial para gloria de su santo nombre y todos unidos en un mismo espíritu. Tengamos la clase del día de hoy y todo sea para bendición de su nombre, mis hermanos, y para que nosotros estemos preparados para que todos los días testifiquemos de aquel que nos salvó y, como dice la palabra, para dar a conocer las cualidades de aquel que nos llamó a su reino admirable. Sea bendito el Señor Jesucristo esta mañana en sus vidas, y estamos reunidos para, amados hermanos, continuar con el Instituto Bíblico Radial. Bien, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, pues. Veíamos el día de ayer referente a la dificultad que hay para transmitir de un lenguaje a otro la totalidad de la idea que se quiere dar a conocer. Sin embargo, existe la similitud, ya que el hombre, sobre toda la tierra, tiene una forma de comportamiento muy semejante. Así que todas las lenguas del mundo tienen palabras equivalentes, palabras semejantes de una a otra, con la variante de que cada cultura tiene una muy especial y particular intención con su lenguaje. Sin embargo, el mensaje se mantiene, el mensaje puede transmitirse, aun cuando lo hablemos en inglés, cuando lo hablemos en alemán, lo hablemos en español. El lenguaje puede transmitir la esencia del mensaje. Y así es como ha sucedido. Y luego vimos la Septuaginta como la primera intención de traducir la Biblia a otro idioma. La Septuaginta tradujo del Tanaj hebreo a la lengua griega todo el Antiguo Testamento. Posteriormente, esto fue 250 años antes de Cristo, y posteriormente se complementaría con la escritura de los apóstoles, la escritura de Judas, Santiago, y con eso, y obviamente con los evangelios, que son fundamentales en el Nuevo Testamento, se completó la totalidad de la Biblia. Y así quedaron el hebreo aramaizado en una y el griego en la otra, y ya teníamos completo toda la Biblia. En el año 400 se hizo un intento y se convirtió a otro idioma más, que fue el latín, y así tuvimos la Vulgata latina. Ya teníamos entonces el Antiguo Testamento en griego con la Septuaginta, y ya teníamos el Nuevo Testamento en griego y en latín. De esa Biblia en latín se empezaron a hacer las transcripciones que posteriormente llegarían a todos los pueblos de Europa y aún a la América recién descubierta. Amén. Y así Lutero escribe la Biblia traduciendo del griego y del latín a la lengua alemana. Y de esa manera, mi hermano, la Biblia del Martín Lutero sirvió como un eje a través del cual se unieron todos los dialectos que había en la zona de Alemania y formaron la lengua alemana. Amén. Así que la Biblia ha tenido una influencia muy significativa en la vida de los pueblos. Posteriormente se escribiría por haberle
obsequiado el patriarca de Bizancio o de Constantinopla al rey de Inglaterra, le obsequió el códice bizantino y de esta manera se tradujo la Biblia King James y ya la tenemos ahora en inglés. Entonces empezó en alemán, siguió en inglés, después Calvino haría el trabajo posible para que se tradujera a la lengua de Francia y también a lo que es Holanda, lo que es Suiza, O sea, todos esos países empezaron a traducir la Biblia en su lengua debido al movimiento de la Reforma. Y España no fue la excepción. Sin embargo, la vida de la Biblia en España fue muy diferente a la de los otros pueblos. ¿Por qué? Porque en el año 1492 firmó un convenio muy especial la corona española con el Vaticano y le reconocían a Isabel de Castilla y a su esposo, les reconocían la titularidad del reino de toda España, porque se unieron dos reinos, Castilla y Aragón, y se unieron y formaron el reino de España, unieron toda España. Sin embargo, quedaron ellos en un convenio muy particular, en un concordato, así se llama, que es a un acuerdo, y entonces el Vaticano les reconoció como reyes a los dos, pero ellos se comprometieron que iban a preservar solamente como religión oficial de todo su reino a la religión católica, apostólica y romana. De ahí viene varias decisiones de los reyes, como fue la de haber expulsado a todos los judíos y a los moros o musulmanes de España. Esa era una de las condiciones. La otra fue de que iban a permitir que hubiera un cuerpo supervisor y vigilante de la fe. Ese cuerpo se llamó la Inquisición. De tal manera que en España la Inquisición fue muy poderosa y luchó de una manera muy implacable contra todo aquello que iba en contra de los designios que se tomaban en el Vaticano. Por ejemplo, no permitió, como había ya sucedido en Alemania, como ya había sucedido en Holanda, como había sucedido en Suiza, como había sucedido también en Inglaterra, Francia todavía, mi hermano, pudieron controlarla con los Luises, y en España se estableció, para que no les sucediera lo que había sucedido en los otros países, se estableció la Inquisición. Y de esta manera todo intento que se hizo por traducir la Biblia de cualquier lengua al romance español, porque todavía no estaba establecida una sola lengua en todo el territorio de España, y de esta manera las traducciones más antiguas que se sabe que existieron, porque en algunos documentos de ese tiempo aparecían los nombres de estas Biblias, sin embargo fueron quemadas en las hogueras o existen en el archivo secreto del Vaticano. Amén. De tal manera, pues, que esta persecución fue tan efectiva que hasta el siglo XII no se conoce porque no existe el documento, pero sí se conoce por referencias que hay en tratados, en libros especializados, etcétera, de que hubieron muchos intentos. Así tenemos que, por ejemplo, el rey Jaime I de Aragón, desde el año de 1233, sacó un decreto que dentro de lo más importante referente a lo que estamos hablando decía que nadie posea
libros del Antiguo o del Nuevo Testamento en lengua romance. Si llega a poseer alguno, debe entregársela al obispo de la región y luego ésta ser quemada. Y este decreto se firma en la ciudad de Tolosa. Amén. Entonces vemos que había decretos, había documentos que prohibían la posesión del Antiguo o el Nuevo Testamento. Estos son documentos fehacientes, mi hermano, que nos dicen la persecución ya más abierta que sufrió la Biblia. Amén. ¿Cómo empezó la persecución de la Biblia? Bueno, la Biblia empezó a ser perseguida de una manera muy severa con los Césares romanos. Los Césares romanos fueron 10 persecuciones desde el año 60 que empezó Nerón, mi hermano, hasta el año 310 que terminó la persecución romana. Fueron 250 años que persiguieron a la iglesia cristiana. Y cada que la perseguían, ellos emitían un decreto para que todos sus libros sagrados fueran quemados. Se referían precisamente a las cartas de los apóstoles, se referían al Antiguo Testamento. Entonces, desde ese tiempo se empezó la persecución. En el año 323 que hizo el decreto Constantino, en donde queda oficialmente reconocida la Iglesia Católica y Apostólica como la única religión de Estado, y todas las demás empiezan a ser perseguidas. Muchos cristianos no se adhirieron a este decreto de Constantino y siguieron formando sus grupos, los cuales con toda oportunidad veremos cuando corresponda a la materia de la historia de la Iglesia. Y entonces después empezó la persecución de la Iglesia Católica contra los grupos cristianos que no se sometieron a su autoridad. Y la persecución consistía en destruir, mi hermano, los libros correspondientes al Antiguo y al Nuevo Testamento. Así siguió, mi hermano, por eso llegamos al año 400, en el que se determina que solamente la Biblia en latín, la Vulgata Latina, sea la única Biblia que se pueda leer en todos los territorios donde esta religión tenía su influencia. Y fue secuestrando, fue quemando, fue destruyendo todas las Biblias que estuvieran en otro idioma. Así llegó hasta el año, mi hermano, 1430 aproximadamente, a mediados, en la que ya se hace la impresión a través de Gutenberg, claro, de la Biblia Vulgata Latina, pero fue tan grande el número, 5,000 fueron los ejemplares, mi hermano. Y entonces se considera que, por ejemplo, un copista se llevaba 1 año en copiar una Biblia completa. Así que te imaginas que 5,000 copias de un tiraje equivalían a 5,000 años de trabajo de copistas, para que tengamos idea de la influencia que tuvo el haber hecho este descubrimiento Gutenberg con la imprenta. Y de esa manera se empezó a conocer la Vulgata Latina no solo en los monasterios, no solamente en las bibliotecas de los reyes, sino de otras gentes que ya empezaban a ser estudiosos de lenguas. Ya habían universidad, por ejemplo, en Inglaterra, ya estaba la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, que inicialmente fueron totalmente cristianas, mi hermano, o anglicanas en este caso, ¿verdad? Pero empezaba ya a volverse un estudio. Holanda también tenía ya una afición muy grande por la lectura, Suiza, mi hermano, ¿verdad? Ginebra misma, que era un territorio aislado, y de esta manera, a través de esto, de la Vulgata Latina impresa por Gutenberg, empezó a llegar a las manos de muchos de otras lenguas, y les nació el anhelo de traducirlas a su lengua nativa. Amén. Bien. Pero ahora vamos totalmente, después de este planteamiento general,
vamos a aterrizar todo a España. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la Biblia, que ha sido una bendición verdaderamente especial para toda Latinoamérica y aún para España. Bien, en el año 1280 se tiene el conocimiento de que el rey Alfonso X el Sabio, un hombre que se abrió al arte, a la cultura, al conocimiento de otros pueblos, aún estableció contacto con los pueblos islámicos, y en el año 1280 este rey ordenó que se publicara en español, bueno, en la lengua que estaba en ese tiempo, una versión parafraseada de la Vulgata latina. ¿Qué es parafrasear? Es como si dice una palabra, dice, y el verbo se hizo carne, y el verbo se hizo carne. El verbo era en el principio con Dios, el verbo era Dios. El parafrasear dice, es que la palabra, que era Jesús, estuvo siempre con Dios. La palabra estuvo siempre en el seno de Dios y era como Dios. Eso es parafrasear, es traducirla a un lenguaje totalmente accesible, el texto bíblico. Eso es parafrasear, ¿verdad? Hacerlo accesible, como si se explicara, ¿verdad? Obviamente de una manera breve, pero como si se explicara el texto, de tal manera que aparecía en una columna el texto original y después venía parafraseada la Biblia. Esto es en el año 1280 y es un trabajo muy, muy fuerte que hizo el rey Alfonso X el Sabio. Luego había un personaje muy poderoso en España, poseedor de grandes extensiones de tierra y de grandes viñedos, y su nombre era el Duque de Alba. Este Duque de Alba, que contaba con un patrimonio muy considerable, en el año de 1432, con el nombre de él fue publicado el Antiguo Testamento, un Antiguo Testamento que fue traducido por el rabino judío de nombre Arragel. Este fue autorizado por el Vaticano, pero bajo la supervisión de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el rabino estaba traduciendo y junto con él en el cuarto de traducción había siempre bajo vigilancia. Terminaba de traducir una hoja y se la tenía que mostrar a quien le habían puesto como su supervisor, de tal manera que no fuera a incluir dentro de la traducción algo que fuera en contra de los intereses de la Iglesia. Así fue otro intento, ¿verdad?, de poder sacar la palabra y traducirla a la lengua romance española. En 1543, ya habiendo sucedido los acontecimientos de la Reforma, Francisco de Encinas tradujo un Nuevo Testamento del Testamento griego que Erasmo había publicado en Amberes, y cuando terminó, como era un hombre de buena fe y pensó que lo que estaba haciendo era dar a conocer la palabra de Dios, Francisco de Encinas le pidió al rey Carlos V, que en ese tiempo estaba, Carlos V fue el que persiguió, mi hermano, a Martín Lutero, pero Encinas le pidió si él autorizaba que fuera publicado el trabajo que había hecho del Nuevo Testamento. Carlos V, que obedecía a los intereses del papado, obviamente no solo lo prohibió, esta reproducción del trabajo de Encinas, sino que lo tomó preso y lo mandó a la cárcel, lo entregó a la Inquisición. Uno preguntaría, ¿pero por qué? Bueno, simplemente porque Francisco de Encinas tenía influencia del movimiento de la Reforma.
porque la primera influencia que hizo el movimiento de la Reforma fue despertar en muchos lugares, el querer reproducir las Sagradas Escrituras en las lenguas o en los dialectos de los pueblos. Así que Francisco de Encina no solo vio publicado su documento, aunque existe copia de él, sino que fue enviado a prisión. En 1553 también se imprimió otra Biblia en este idioma castellano que se llamaba la Biblia de Ferrara. Esta Biblia fue traducida del hebreo directamente, porque esta Biblia de Ferrara nada más era la traducción del Antiguo Testamento, o sea, del Tanaj judío. Amén. La bendición de esta Biblia para nosotros es de que llegó a manos una copia de Casiodoro de Reina, y esta le sirvió para poder traducir, para poder ampliar su vocabulario, ¿verdad?, para conocer más de los asuntos gramaticales, de cómo se movía el lenguaje hebreo, y le sirvió como un antecedente para él después trabajar en su propia traducción. En 1556, Juan Pérez de Pineda, otro personaje muy importante, mi hermano, tradujo el Nuevo Testamento. Él se fue a Gibraltar, ahí se convirtió al protestantismo y realizó un trabajo muy, muy completo del Nuevo Testamento. Y Juan Pérez sería una bendición para la vida de Casiodoro de Reina. Y después, ahorita que veamos de qué manera le ayuda, bueno, para ligar la enseñanza, Juan Pérez de Pineda, cuando muere, le deja toda su herencia, se la deja a Casiodoro de Reina, le entrega el trabajo que él no pudo imprimir, pero que ya había realizado del Nuevo Testamento, y ese tesoro de trabajo le queda a Casiodoro de Reina, y le queda también un patrimonio para seguir trabajando. Estamos hablando de Ginebra, mi hermano, pero usted me va a decir, ¿pero qué tiene que ver Ginebra si Casiodoro de Reina vivía en la zona de Sevilla? Bueno, esa es la parte que sigue. Amén. ¿Cómo es que llegaban las Biblias, mi hermano, impresas en Europa, en la parte norte de Europa? ¿Cómo es que llegaban a España? ¿Cómo es que llegaban a Portugal? ¿Cómo es que llegaban a todas las zonas? Había personajes, los cuales son podríamos decir, los predecesores de los actuales colportores. Amén. De aquellos que venden o que vendían libros, porque ahora yo ya no los he visto más que los que se paran en las esquinas, que son testigos de Jehová, pero antes ellos iban de puerta en puerta vendiendo los tratados, vendiendo la Biblia en sus diferentes trabajos. Así en ese tiempo había un personaje muy famoso que se llama Juliancillo, ese es el nombre que registra la historia. Juliancillo se dedicaba era un arriero que vendía, entre muchas cosas, vendía productos necesarios para el hogar, pero dentro de ellos, dentro de la seda, era un mercader itinerante que iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, pero en medio de lo que llevaba él, llevaba Biblias, o llevaba escritos que estaban realizándose en la ciudad de Suiza, en la ciudad de Alemania, en la Alemania o en Inglaterra, y él alimentaba a todos los que tenían el anhelo de conocer el movimiento de la Reforma, y a través de Juliancillo llegó los primeros documentos y los primeros libros a monasterio de los jeronimitas. Jeronimitas viene de Jerónimo, el que escribió la Vulgata Ratina, creó una orden de monjes y a esos pertenecía Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina era un monje jeronimita que vivía en un monasterio, al cual llegó Juliancillo y les proveyó de los documentos que se estaban
escribiendo por el movimiento de la Reforma, y ellos se pusieron a leer las Sagradas Escrituras con el nuevo enfoque que la luz del Señor había llegado ya a la tierra nuevamente a través del movimiento de la Reforma, y estas ideas quedaron guardadas ahí en este monasterio, y entonces decidieron ellos hacer una traducción de los de otros idiomas al romance español. Ahora bien, Juliancillo, como la Inquisición tenía una red de investigadores, una red de denunciantes, ¿verdad? Entonces se fueron dando cuenta que había un hombre que llegaba de pueblo en pueblo, y que en esos pueblos habían grupos que se dedicaban a leer clandestinamente la Biblia. La Inquisición inmediatamente se puso atrás de Juliancillo y lo capturó. Cuando capturó a Juliancillo, declaró, obviamente, ustedes saben que eran sometidos a torturas muy especiales, y entonces él declaró a quienes les había vendido libros, y entonces apareció que él había proveído de libros al monasterio de San Jerónimo en Sevilla. Y así fue como salió una orden de la Inquisición para que fueran capturados todos los monjes de ese monasterio. Fueron avisados con oportunidad, y algunos monjes lograron escapar. Dentro de los que escaparon estaba Casiodoro de Reina. Huyó a Ginebra, que era un territorio neutral, ¿verdad? Después de ahí viajó a Inglaterra, donde a través de otros protestantes le hicieron el acceso a la reina Isabel de Inglaterra, y ella le dio una pensión y le permitió un lugar donde se dedicaba a pastorear a los inmigrantes españoles. Ahí siguió trabajando sobre su traducción que ya había empezado, aprovechando los documentos que le había dejado, ¿verdad?, Juan Pérez de Pineda, y así continuó con su trabajo. Ya llevaba años trabajando ahí. Sin embargo, cuando la Inquisición supo que estaba en Inglaterra, porque no lo habían podido ubicar, pero después llegó hasta ellos, empezaron a presionar a la reina Isabel, y lograron que algunas personas, mi hermano, le pusieran una demanda, una denuncia contra Casiodoro de Reina, acusándolo de sodomía, que se dedicaba a prácticas de perversión sexual. Él nuevamente tuvo que huir de Inglaterra ante esa falsa acusación, pero era de personajes que estaban en posiciones de poder y poco podía hacer su defensa. Entonces salió nuevamente de ahí y huyó, mi hermano. Fue primero a la ciudad de Amberes, que es Holanda. Ahí no pudo quedarse porque Holanda estaba bajo la influencia también de España, y ahí ya lo andaban buscando. Tuvo que salir huyendo, ¿verdad? Y llegó a Francia. En Francia, mi hermano, no lo recibieron. Cuando las autoridades supieron que llegaba, lo expulsaron prácticamente. Bendito sea Dios que no lo capturaron, sino que lo rechazaron. Le dijeron: aquí usted no puede estar porque es usted una persona no grata para la Inquisición. Entonces se fue a Alemania, a la ciudad de Frankfurt. Amén. Ahí él tuvo un poco de paz, aunque realmente no pudo seguir continuando su trabajo de pastorado, y entonces él tuvo que dedicarse a otra actividad. Para poder ganarse la vida, Casiodoro de Reina se dedicó a fabricar telas y al comercio textil. Ahí estamos viendo a dónde ha llegado la persecución. Dice la historia, dice 12 años, mi hermano, estuvo peregrinando
Casiodoro de Reina. Desde que salió de España llegó a Ginebra, de Ginebra a Inglaterra, de Inglaterra a Amberes, de Amberes llegó a Francia, de Francia a Frankfurt, y de lugar a lugar 12 años estuvo huyendo Casiodoro de Reina de la persecución de la Inquisición. Pero no cesó en su trabajo. Amén. Él continuó en los tiempos que le quedaban, ¿verdad?, a trabajar y trabajar en la traducción del Antiguo Testamento, ya que él había recibido de Pineda un trabajo muy avanzado, de Pérez Pineda, un trabajo muy avanzado del Nuevo Testamento. Cuando ya tuvo su trabajo concluido, la herencia que le había dejado Pérez Pineda la invirtió con un editor para que le imprimiera su Biblia. Ahí hay una laguna en la historia, pero se considera que este editor fue de alguna manera presionado, de alguna manera fue impedido, y este editor no solo no le imprimió la Biblia a Casiodoro de Reina, sino que se declaró en quiebra. Al declararse en quiebra, prácticamente Casiodoro de Reina perdió el dinero que había invertido. Amén. En ese periodo de tiempo que ya no pudo haber sido imprimido, él empezó a revisar el trabajo de Pérez Pineda y lo mejoró, ¿verdad? Lo logró superar todavía en calidad a ese trabajo, y llegó al año de 1569. En ese año 1569, después de gran esfuerzo, mi hermano, se publicó la Biblia de Casiodoro de Reina. Sin embargo, fue conocida y es conocida en la historia de la Biblia como la Biblia del oso. Y le llaman la Biblia del oso porque en la portada, antes se acostumbraba en la primera hoja de las Biblias, mi hermano, poner una figura en la que deseara el que había escrito, traducido la Biblia, y Casiodoro de Reina escogió un oso que estaba parado de manos y alcanzando un panal y con una de las manos tomando la miel del panal, ¿verdad? Entonces, esa figura que fue representativa de la traducción de Casiodoro de Reina, por eso se le llama en la historia de la Biblia del oso. Y logró hacer un tiraje de 2.600 ejemplares. Bien, ya tenemos el esfuerzo hecho realidad, ¿verdad? Y una de sus recomendaciones cuando fue traducido, ya estaba al final de su vida, Casiodoro de Reina, él recomendó que constantemente se estuviera revisando la traducción que él había hecho, porque él había tomado de la Vulgata, de los trabajos de Pineda, de los trabajos de Ferrara, de varias Biblias, y él sabía que el lenguaje se iba actualizando. Entonces, con esa previsión, ¿verdad?, con ese discernimiento, se empezó a revisar la Biblia de Casiodoro de Reina. Él, a su vez, había tomado de muchas Biblias ya para ese tiempo impresas, y una de las más interesantes fue la Biblia de Zúrich, donde él originalmente, Casiodoro de Reina, tenía en el Antiguo Testamento el nombre de Yahvé. Y después de que llegó a sus manos la Biblia de Zúrich, y por él la corriente de opinión que había en ese tiempo en el pueblo protestante, era de que había que separarse todo lo posible de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque de ella habían protestado. Y entonces, como la Iglesia Católica usaba el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento, ellos todos empezaron a usar lo que había sido determinado, ¿verdad?, por los masoretas, de que era propio poder usar el nombre de Jehová. Y así cambió todo su texto,
y él también incluyó el nombre de Jehová en su traducción. Amén. Uno de los, podríamos decir, errores fue que a su juicio Casiodoro de Reina, de los 12 libros apócrifos que aparecían en la Septuaginta, él empezó a determinar cuáles eran, ¿verdad?, los que podían de alguna manera permanecer sería la palabra correcta, permanecer como libros de consulta, como libros de cultura, y algunos libros apócrifos él lo consideró en su Biblia, en su traducción, como un anexo, sí, como un anexo, pero les dio cabida. Muere Casiodoro de Reina y aparece Cipriano de Valera. Cipriano de Valera era monje, había sido monje, compañero de Casiodoro de Reina en el monasterio de Jerónimo en Sevilla, y le dejó, Casiodoro de Reina le dejó sus documentos a él para que fuera de los que estuvieran revisando su trabajo. Cipriano de Valera, mi hermano, se convierte en un personaje muy particular. Le llegaron en su tiempo le llamaban el hereje español, ¿verdad? Él revisó y escribió muchos libros sobre el trabajo de la Reforma, atacando obviamente las actividades que estaban fuera de la Biblia, del comportamiento de la religión católica. Y también uno de sus trabajos más importantes fue su revisión de la Biblia del Oso. Él era un personaje por su erudición y era maestro, ¿verdad?, en la Universidad de Cambridge, y después lo fue en la Universidad de Oxford. Y dentro de su currículum también aparece que él ayudó a Nicolás Walsh para que éste tradujera su Biblia al irlandés, de tal manera que Cipriano de Valera era un hombre experto en lenguas. Amén. Él revisó la traducción de Casiodoro y le fue quitando las variantes. Ya tuvimos la oportunidad de conocer qué cosas son las variantes y qué tipos de variantes hay. Bien, él empezó a depurar a la Biblia del Oso de todas aquellas influencias también no propicias de la Septuaginta, aquellas que también la Vulgata, aquellos versículos que tenía la Vulgata y que no tenían un fundamento según los documentos que se habían encontrado hasta esa fecha. Amén. También revisó los nombres de los personajes bíblicos, tomando como referencia el texto masorético, que fue una depuración, mi hermano, también que hicieron de la Biblia hebrea este colegio, y así de esa manera pudo él depurar. Pero de todo el trabajo que había hecho Casiodoro de Reina, solamente encontró 458 cambios o variantes. Considerando, mi hermano, el número de palabras que tiene una Biblia completa, pues realmente es insignificante, ¿verdad? Te decía el día de antier y de ayer, creo, que actualmente le acusan a la Biblia de tener más de 240,000 variantes. Ya decíamos que la variante es una letra, la variante es una coma, una omisión gramatical, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pues bueno, Cipriano de Valera solamente hizo 458 cambios, cambiando los nombres para que fueran según la traducción del hebreo, ¿verdad? Él fue corrigiendo, pero depuró considerablemente, más que nada, mi hermano, el orden en que lo había hecho Casiodoro de Reina. Entonces, ¿cuál fue el verdadero trabajo de Cipriano? Fue el de limpiar, para hacerla todavía más pulida, más limpia, ¿verdad?, más fidedigna,
la traducción. De esta manera terminó su trabajo y sobre todo hizo un detalle muy importante. Separó totalmente los textos apócrifos y los colocó, aquellos que había usado Casiodoro de Reina, y los colocó en medio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él fue uno de los que tomó la decisión de meterlos en medio de los dos testamentos. Entonces podemos decir lo siguiente, mis amados, que Cipriano de Valera, después de que termina la revisión del libro Casiodoro de Reina, lo manda a impresión. Pero no lo manda a imprimir como un trabajo de él, sino que reconoce toda la obra que se había hecho y la titula primera revisión, segunda edición, ¿verdad? Y a esa Biblia, que también tiene su nombre, se le conoce por los académicos como la Biblia del Cántaro. Y esto, vuelvo a lo mismo, porque en la primera hoja de impresa de esa Biblia aparecía un hombre que llevaba un cántaro, que iba de una fuente a una planta y regaba a la planta con el agua del cántaro. Entonces le llamaron también la Biblia del Cántaro. Amén. Bien. Y poco después, y él estuvo de acuerdo, que se le conociera a esta traducción como la Biblia Reina Valera. Y esa es la historia de la Biblia Reina Valera, amén, que ha prevalecido, mi hermano, desde el año 1539, para que usted tenga una idea, ¿verdad?, hasta hoy 2016. Prácticamente está cumpliendo casi 500 años de que la Reina Valera fue traducida y ha convertido almas de una manera verdaderamente extraordinaria. Territorios como ninguna otra traducción, mi hermano, en extensión y en número. Amén. Entonces su impacto ha sido verdaderamente divino. Amén. Después de que entraron los españoles a toda Latinoamérica, hubieron muchos intentos de que la Biblia llegara a estos países recién descubiertos y recién conquistados. Durante mucho tiempo el trabajo de la Inquisición, tanto aquí en la Nueva España como también, mi hermano, en el virreinato que alcanzaba la ciudad de Guatemala, el otro que estaba en Perú, había una red de investigación, mi hermano, que estaban pendientes en los puertos, en los lugares de reunión, en donde habían grupos culturales, había gente infiltrada, como lo hay hoy también, para que estuvieran oyendo qué cosa se hablaba en contra de la religión oficial. Sin embargo, ¿quién puede detener la mano de Dios? Jamás han podido. Sí sufrieron muchos hombres, prisión, tortura y aún la muerte, pero, como dice Pablo, para los que viven sirviéndole al Rey de los Reyes, la muerte es ganancia. De esta manera, mi hermano, hemos llegado el día de hoy a conocer qué es una traducción, cómo llegó a nosotros la Biblia, que es importante para nosotros. La Reina Valera, mi hermano, ha sufrido muchas revisiones. ¿Eso es bueno? Claro que sí es bueno. ¿Por qué? Porque van actualizando su contenido conforme a los nuevos documentos que se van descubriendo. Sigue teniendo su forma de traducción, su sistema de traducción es literal, de tal manera que conserva nombres, fechas y mensaje de una manera literal, de tal manera que su contenido es bastante fidedigno a los originales griegos y hebreos.
y podemos tener confianza de que es una Biblia, mi hermano, que realmente, y ya lo ha demostrado, tiene testimonio de 500 años, ¿verdad? No es una Biblia que haya empezado a publicarse hace 10 años, no, tiene 500 años. Bien, entonces así llegó la Biblia Reina Valera a tus manos. Consérvala, guárdala. Si tú la lees con frecuencia, mi hermano, vas a adquirir, primero, una forma de pensamiento bien estructurada. Segundo, vas a adquirir un lenguaje muy fluido y muy abundante. Es una Biblia que tiene sal, mi hermano, para poder enseñarla. Verdaderamente es un gozo esta Biblia para poder enseñarla. Aún ahora que sigue conservando algunos modismos del antiguo idioma castellano, se oye bien, sabe bien. Es una Biblia digna de tenerla en la casa. Terminamos el día de hoy con un tema. ¿Es conveniente solo leer una Biblia? ¿O es prudente que yo me apoye con otras Biblias? Es prudente, mi hermano, después que usted haya leído la que tiene, ¿verdad? Obviamente estamos en el Instituto Bíblico Radial, donde se supone que hay gente estudiosa, hambrienta de la palabra. Cuando usted ya domine su Biblia, mi hermano, es prudente que tenga usted como referencia otra. Hay Biblias muy bien traducidas, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, aunque es una Biblia católica, es una Biblia muy bien traducida, amén, que puede servir para ampliar, vamos a decir, nuestro conocimiento bíblico. Hay otra Biblia que también viene de los targúmenes arameos, que ya vamos a ver que es un targumen, ¿verdad? Y entonces, mi hermano, la Peshita es una Biblia en arameo muy ágil, muy bien traducida. Así que si usted tiene, mi hermano, estas 3 Biblias y de ellas lee usted los pasajes, ¿verdad? Usted va a ver, mi hermano, cómo va abundando y se va aclarando, porque son Biblias fidedignas, ¿verdad? Usted me dirá, oiga pastor, pero yo uso la Nueva Versión Internacional. Bueno, ya vamos a ver por qué esa Biblia no es prudente usarla, amén. Oiga, pero la regalan, sí, claro, la regalan, ¿cómo no la van a regalar? Amén, si la intención es tiene otra. Oiga, también a mí me regalaron la Biblia latinoamericana. Claro, mi hermano, como no te la van a regalar si tiene textos alterados. Oiga, a mí me regalaron también la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, por supuesto, si es una de las Biblias más pervertidas en su traducción, ¿cómo no te la van a regalar? Amén. Entonces, ahora ya sabemos que no cualquier Biblia se puede leer. ¿Por qué? Porque la forma de traducción ha sido, ¿verdad?, está viciada y consecuentemente su resultado es un resultado no correcto. Para aquellos que tienen internet, les doy una guía. Hay una Biblia que se llama como email, esa eSword, que quiere decir S-W-O-R-D, sword en inglés significa palabra. Entonces, eSword es la palabra electrónica, es el trabajo de un personaje, Rick Meyers, que trabajó años para hacer este programa, que es gratuito además, mi hermano, y que te permite bajar muchas Biblias, que te permite también a la vez tenerlas en comparación. ¿Qué quiere decir? El mismo versículo aparece en 3, 4, 5, según las Biblias que tú quieras trabajar. Y esto te permite, estoy hablándole a los que les gusta estudiar la palabra. Amén. Y entonces tú puedes tener el conocimiento, mi hermano, puedes tener la Biblia de Jerusalén, puedes tener la Reina Valera 60, puedes tener la Reina Valera actualizada, puedes tener la Peshita, puedes tener la Biblia de Jerusalén, puedes tener la Biblia del texto
de los judíos mesiánicos, y entonces usted va viendo cómo realmente la palabra, a pesar de todas estas fuentes, cómo conserva toda su esencia, mi hermano. Amén. Entonces, hay sí que saber qué Biblia llega a nuestras manos, claro que sí, pero usted, en la primera hoja usted puede ver, si usted tiene la Reina Valera 60, va usted a decir, primera revisión 1819, segunda revisión tal año, tercera revisión tal año, ¿verdad? Y entonces quiere decir que su Biblia ha sido revisada constantemente y ha sido actualizada, ¿verdad? Bien, de esta manera hoy concluimos con el módulo 6 referente a las traducciones, y ahora sabemos cómo llegó a nosotros la Biblia Reina Valera, que fue trabajo de dos personajes que en su inicio de su vida fueron monjes, pero que el Señor los alcanzó con la luz de su palabra, y gracias a ello hoy se han convertido millones de almas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Queremos dar una buena noticia a los que han presentado su examen. Nos hemos quedado gratamente sorprendidos de que... Porque sé que estás aquí.